Hola, mi nombre es Rafael Chávez y hoy les explicaré un poco acerca del neoclasicismo, características hispanoamericanas, datos importantes y algunas opiniones propias. Como primer punto tenemos el concepto de neoclasicismo. Fue un movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina, consideradas reflejo de racionalidad. Pero, sin embargo, ¿cuáles son las características más importantes del neoclasicismo? Una es la estética, la sencillez y una perfecta simetría en la mayoría de sus obras, y las más características también. Como tercer punto tenemos escritores más sobresalientes del neoclasicismo. Miguel de Cervantes, España; Lope de Vega, España también; Leandro Fernández Moratín, España; Federico García Lorca, España; y Jorge Luis Borges, Argentina. Como podemos dar cuenta, la mayoría de escritores más sobresalientes son de la región europea, específicamente de España. Obras hispanoamericanas, ahora hablando ya de Latinoamérica, que más destacaron: Viaje a la Semilla, de Alejandro Carpentier; La Noche Boca Arriba, de Julio Cortázar; y El Brujo Postergado, de Jorge Luis Borges. Comentarios personales u opinión. En mi opinión, después de leer varias obras del escritor Federico García Lorca, puedo percatarme que la mayoría de estas obras hispanoamericanas son muy especiales y específicas, debido a que sin ellas no se hubiera marcado tanto este concepto de tiempo en Latinoamérica, específicamente en Hispanoamérica. ¿Qué subgéneros literarios desarrolló el neoclasicismo? Es la lírica, el ensayo, el teatro y la fábula. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el neoclásico surgió, junto con sus escritores, la lírica y el ensayo, el teatro y la fábula fueron unos de los más importantes, debido a que estos no se ejecutaban anteriormente, y luego de esto se comenzaron a utilizar con mayor moderación. ¿Quiénes fueron los principales humanistas del neoclasicismo? Uno de los más importantes es Dante Alighieri, de 1265 a 1321, que fue el primero en situar a la antigüedad en el centro de la vida cultural. Por otro lado tenemos a Francisco Petrarca, de 1304 a 1374, que es conocido como el padre del humanismo, o sea que él fue el más importante de esto. Como dato interesante, la poesía gauchesca es un tipo de literatura de carácter popular que nació en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una de las primeras obras que se hicieron en Hispanoamérica por los neoclásicos hispanoamericanos. ¿Cuáles eran los temas más usados para los escritores neoclásicos? Estos eran dos en específico. Uno era la libertad y el segundo era el progreso constante. Debido a las diferentes conquistas que se llevaron a cabo por Simón Bolívar y José Martí, estos escritores tenían suficientes temas para hacer sus obras. Debido a esto, la gran mayoría de sus obras tienen temas de libertad y de progreso. ¿A qué se le llama literatura de la independencia? La literatura independentista y patriótica es una especie de literatura de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que fue escrita en Latinoamérica desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que sirvió de aliciente y empuje al proceso independentista de estas naciones. ¿Quiénes fueron los escritores del himno nacional de Guatemala y en qué fecha este se escribió? El compositor fue el guatemalteco Rafael Álvarez Ovalle, autor de la característica música del himno nacional. Y su escritor fue el cubano José Joaquín Palma, autor de la letra original del himno, la cual tuvo muchos cambios durante las diferentes autoridades que comandaban el país. El año de creación del himno fue el 19 de febrero de 1896, con la letra original por José Joaquín Palma. Sin embargo, el día 26 de julio de 1936 se dio a conocer una letra nueva y diferente, modificada por el escritor José María Bonilla. ¿Por qué se dice que la literatura neoclásica tenía un objetivo ideal o idealista? Debido a que ésta se regía por la libertad y la ayuda de las diferentes lenguas que tenían a su disposición. Ahora procederé con un resumen de la obra El Periquito Sarniento. El Periquito Sarniento nos narra la historia de un periquito y los momentos por los que tiene que pasar para ganarse la vida. Vemos cómo hace frente a las dificultades que se le presentan y sale victorioso de estas.
Sinopsis de la novela. Bajo el nombre del Periquito Sarmiento, esta obra forma parte del género literario picaresco. Fue escrita por el conocido autor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, quien se le dio a conocer por primera vez mientras transcurría la Guerra de la Independencia de su país, para el año 1816. Esta novela fue escrita con el propósito de entretener a los jóvenes lectores, pero también de que sirviera como una reflexión acerca de la vida y de las decisiones que uno toma, como estas están atadas a dos caminos. Uno de ellos te lleva por un buen lugar, mientras que el otro solo te llevará a una desgracia. Ahora procederé con un resumen de la obra Silva la agricultura de la zona tórrida. Andrés Bello es el autor de una de las obras más simbólicas de Latinoamérica, Silva la agricultura de la zona tórrida, publicada en 1826. Esta obra literaria se trata de un poema que flecha nuestros sentimientos con las palabras que se utilizan para hablar acerca de la naturaleza y de la agricultura. La agricultura de la zona tórrida, o lo que es lo mismo, la zona intertropical. Aparte de esto, no podía faltar más viniendo de un personaje tan importante como lo es Andrés Bello, quien nació el 27 de noviembre en Caracas y falleció el 15 de octubre de 1865 en Santiago de Chile. Fue un humanista, poema y creador sublime. Y por último tenemos un resumen de la obra Rusticatio Mexicana. Rusticatio Mexicana es un poema escrito por Rafael Landívar en 1871. Es un texto en el que se hace un retrato de Guatemala y de México, según las formas de la poesía neolatina. El poema está escrito en hexámetro latino y compuesto por 15 libros, un apéndice sobre la cruz de Tepic y un glosario. Rafael Landívar, originario de Santiago, Guatemala, actual Antigua Guatemala, escribió este texto lírico en latín y fue publicado en Modena, Italia, en el año de 1781, en el que se describe la naturaleza, la vida y costumbres de América septentrional del siglo XVIII. Y esto es todo por la presentación del día de hoy. Mi nombre es Rafael Armando Chávez Cerezo, soy de Quinto Bachillerato, sección C.